¿Cómo se pueden expresar las corrientes distintas de pensamiento jurídico en la sala de lo constitucional y hasta dónde eso podría tener otro tipo de implicaciones? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros. Tal como habíamos anticipado, hoy estaremos hablando sobre el trabajo de la recién constituida Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Queremos agradecer de inmediato que están con nosotros en nuestros estudios Marina de Torrento. Ella es magistrada de Sala de lo Constitucional. Magistrada, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Buenas noches a los televidentes. Perfecto. También agradecemos a Aldo Cader, magistrado de Sala de lo Constitucional, que nos acompaña en nuestros estudios. Magistrado, bienvenido. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, excelente. A ver, comenzamos entonces. Están apenas arribando a la segunda semana de trabajo, ¿no? Sí, así es. Magistrada, explícanos un poco entonces qué ha implicado los primeros días de trabajo. ¿Qué sería? En términos hábiles, ¿serían 5 días, ahora 6, 7 días? 7 días. Porque el fin de semana obviamente lo descansan, me imagino. Sí. Bueno, lo descansamos de ir a la corte, pero en la casa estamos siempre con el trabajo para tratar. A ver, explíquenos entonces, ¿cuáles han sido las primeras acciones que han tomado? El primer día que asumieron, por ejemplo, ¿qué debieron hacer? Desde el primer día que llegamos, conocer un poco el personal, la dinámica del trabajo, especialmente de la Sala de lo Constitucional, y un poco también de la Corte Plena. Bueno, la justicia no espera, ¿verdad? Claro. Y sí esperó 4 meses también, que fue lo que se tardó en hacerse la elección. Así es que desde el primer día que llegamos, pues llegamos ya dispuestos a trabajar, ya a incorporarnos a la Corte Plena, a tomar decisiones, hacer reuniones de sala también, de Sala de lo Constitucional, y a empezar a resolver algunos temas más que todo de impulso de procesos que están ahí esperando. Y entonces cada uno de los magistrados, ustedes como magistrados tienen su equipo de asistentes, ¿no? Así es, sí. Entonces, sí. que ya les tenían preparado el paquete de... Pues sí, ya ahí estaba todo lo que estaba acumulado, lo que había quedado y lo que se acumuló en estos 4 meses ya estaba ahí. También el trabajo de Corte Plena, claro. También, porque la Corte había suspendido algunas actividades aduciendo que no estaba conformada la Corte, sí. y habían cosas que tampoco se habían tratado y hoy ya se están incorporando en las agendas que estamos viendo. Ya tuvimos, se hace Corte Plena el día martes y el día jueves, así que ya llevamos 3. Hoy tuvimos Corte Plena y ahí también se conocen temas de toda clase, administrativos, sí. etcétera. ¿Y cuál era el volumen de trabajo que tenían, por ejemplo, de expedientes, ese tipo de cosas? Bueno, en la sala más de 1000, ¿verdad? Más de 1000 casos entre habeas y amparos e inconstitucionalidades, ¿verdad? Y ahí estamos pues organizándonos también para ir sacando el trabajo de una manera cronológica y viendo también, revisando algunos casos que puedan ser, digamos, urgentes también, porque hay casos, sí. Para poderlos ir resolviendo poco a poco. Sí, porque estaba pensando, magistrado Cader, por ejemplo, si deciden por la parte cronológica, obviamente uno pensaría que es comenzando del 1 en adelante, ¿no? Pero si hay situaciones en las que ustedes tengan que conocer sobre, no sé, algún recurso que tenga que ver con una situación de salud de un paciente que está pidiendo algún medicamento que se le ha negado, que sea, y que usted tenga que intervenir, entonces, ¿cómo actúan? O sea, ¿cómo deciden por dónde comenzar? Estamos ahorita tratando de afinar ese criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio que como esta nueva sala vamos a utilizar para ir conociendo los casos? Entonces yo creo que ahorita lo que se perfila es precisamente como primer criterio la antigüedad del caso. Sí. Pero ese criterio también no podemos hacerlo tan rígido, tan estricto, que no consideremos otros aspectos de urgencia, del tipo de derecho que está en juego, porque hay algunas decisiones o algunos pronunciamientos de la sala que si llegan a hacerse en un momento específico ya carece de sentido o se tornan inútiles. Claro. Entonces yo creo que también es otro aspecto que nosotros tenemos que valorar. Pero en dado caso, si se toma algún caso excepcional, no por ese caso excepcional dejar de tramitar, desarrollar todos los procesos antiguos. O sea, tendrían cierto grado de flexibilidad. Sí, o hay que hacer algún balance sí. en ese aspecto. Pero lo cronológico es quizás el de mayor peso. Tendría que ser el de mayor peso. Y por ejemplo, antes de continuar en la parte que tiene que ver sobre algunos casos, porque bueno, hay algunas situaciones en las que ya el presidente de la República, ustedes se dieron cuenta que lo derivó a la Sala de lo Constitucional, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera que me explicaran un poco
¿Cómo está el planteamiento de ahí sobre las nuevas corrientes de pensamiento jurídico que se estaba hablando mucho cuando fue el proceso de elección y ahora eso cómo se puede expresar a nivel de las resoluciones del trabajo en la sala? Bueno, mire, yo creo que en la sala debe haber un equilibrio en los magistrados en cuanto a nuestras inclinaciones a las corrientes del pensamiento jurídico, como es el derecho positivo, el justnaturalismo. Yo creo que eso hace el equilibrio entre los 5 para que una sentencia vaya mejor argumentada y con más elementos, con más justa también, el hecho de que no todos estemos sobre la misma forma de pensamiento. Ahora, eso le mete más discusión, me imagino. Indudablemente que sí, sí, exactamente. Y de hecho también... ¿Qué tan saludable puede ser eso? Yo creo que sí, porque eso es lo que hace el equilibrio, ¿verdad? Que el pensamiento de un magistrado en temas, por ejemplo, de derechos sociales, en otros temas, creo que eso para mí es sano, ¿verdad? Porque las decisiones son más equilibradas. Por ejemplo, si toca abordar un tema que tiene que ver con una situación de vida de un paciente que se le ha negado un tratamiento médico en una institución pública, por ejemplo, entonces... por ejemplo, esos temas son de derecho social, sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy del pensamiento justnaturalista, ¿verdad? Sí. Es el derecho natural, los derechos humanos, el derecho social, entonces ahí doy mi aporte, ¿verdad? Pero también puede ser otro magistrado que esté como más apegado al derecho positivo, a la ley, también es un criterio que es válido. Entonces ahí se va conformando la decisión entre todos y creo que ahí es donde sale la mejor decisión, porque no es un pensamiento, digamos, homogéneo, ¿verdad? Sino que el que haya de diversidad de pensamientos, diversidad de criterios y diversidad también de forma de interpretar la norma y la Constitución. Claro, Aldo, y entonces ahí sí que cada quien tiene o coinciden algunas veces o no necesariamente. No, yo creo que hay cosas básicas en las cuales tenemos una coincidencia, se puede decir, rápida, ¿verdad? En aspectos sobre todo de tramitación, en aspectos de corroborar los requisitos legales que debe de cumplir una denuncia. Pero lo que decía mi colega Marina es clave. Es decir, tenemos por ejemplo al magistrado Sánchez, que es un experto en derecho penal, derechos humanos, la magistrada Marina, que es experta en derecho de familia, el magistrado Carlos Avilés, que viene del Tribunal de Ética Gubernamental, tuvo experiencia también previa en Sala de lo Constitucional, y en mi caso particular, que me gusta mucho el derecho procesal. Entonces yo creo que las diferentes visiones que nosotros tenemos ayudan a que haya un debate de altura al interior de la sala, que creo yo que es lo clave, que las discrepancias de nosotros sean estrictamente jurídicas y que si nos pongamos a discutir, que sea con total respeto y con criterios jurídicos, ¿verdad? Constitucionales, de interpretación, que no vaya a entrar ningún otro aspecto a las discusiones, porque eso ya sí sería distorsionarlas. Yo estoy optimista a que las discusiones que hagamos, y así está haciendo en estos días, son discusiones muy técnicas, muy jurídicas, que llevan a que si en algún primer momento tenemos alguna discrepancia, hemos podido llegar a la fecha en las resoluciones que hemos firmado a consensos. Excelente. Vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Regresamos en un momento. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, Marina de Torrento, magistrada de Sala de lo Constitucional, y Aldo Cader, también magistrado de la Sala de lo Constitucional. Un poco les decía, y lo platicábamos así rápido en el segmento anterior, pero me interesa esa parte, y es, a ver, ahora sí, ¿cómo magistrada establece entonces el tema de las prioridades para decir, bueno, si tienen casi un poco más de 1000 casos en el que ustedes tienen que dar seguimiento, entonces, ¿cómo establecer ese tipo de prioridades y decir, bueno, ahora sí, entonces vamos a tener que sacar que es el número, no sé, número 450, pero también nos vamos a ir al número 2, que quizás está por ahí? ¿Cómo establecer esas prioridades? Bueno, ¿lo hacen por consenso a nivel de sala? Sí. ¿De qué manera? Yo creo que estamos en la misma línea los 5, ya lo dijo el magistrado Cader, que el primer parámetro es el cronológico, ¿verdad? Y eso es en todo lo que es la administración de justicia, todos sabemos que todo tiene que ser en orden de llegada. Pero hay temas bien sensibles también, sobre todo, bueno, en las 3 áreas, pero en el tema de amparos, por ejemplo, el tema de medicamentos, ¿verdad? De salud,
Ahí podemos ver algún caso de seguimiento incluso, ¿verdad? Que ya se sentenció en algún amparo de negativa de medicamentos o temas también de desalojos, desahucios, en temas de medio ambiente también. Son temas sensibles que podrían estar ahí y tener una prioridad para poderlos resolver. Son temas que si también se tarda mucho en resolver, el derecho se vuelve nugatorio, pues, porque ya no tendría efectividad si nos tardamos mucho en esos temas, sobre todo en esos temas que son muy sensibles, pues, para la... Sí, por ejemplo, estaba recordando en los últimos 4 meses que transcurrieron sin sala de lo constitucional, el presidente de la República observó varios decretos, ¿no? Y los declaró, los remitió al tema de inconstitucionalidad. Y por ejemplo, estaba pensando en el caso de la Unidad de Investigación Fiscal, la UIFE. ¿Ustedes ya tuvieron alguna participación sobre ese caso particular? Ya lo abordamos. De hecho, ya fue admitido. ¿Fue admitido? Ya fue admitido. Hemos hecho un análisis liminar de admisibilidad, ¿verdad? Hasta ahí, sí. ¿Verdad? Falta ver, implica, por ejemplo, cuando ya establecen la admisibilidad, que se han llenado los requisitos, la parte de formalidad. La formalidad. Sí. Eso no implica ninguna decisión de fondo todavía, sí, ¿verdad? Claro. Ni que se vaya a extender un criterio, ni nada de eso. Solo que se admite a trámite. Entonces, sí, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, que lo hicimos. El día de ayer, si no me equivoco. Perdón, hoy estamos martes, sí, el día de ayer lunes se notificó a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República que se había admitido a trámite la controversia. Entonces se les dio un plazo para que ellos presenten sus alegatos y a partir de que ellos contesten, la Sala de lo Constitucional va a tener 15 días hábiles, de acuerdo a la Constitución de la República, para que tomemos una decisión de fondo al respecto. O sea que muy probablemente sobre este caso en particular ustedes estarían resolviendo antes del cierre de año. Por los tiempos, diría yo que quizá no, tal vez en enero, hábiles, porque ¿no? Son días hábiles y son 10 días hábiles para el señor presidente, 10 días hábiles para la Asamblea Legislativa y 15 días para resolver. Entonces, como son hábiles, creo que va para enero, sí. Pero ahí va a estar, yo creo que en enero lo resolvemos, primero Dios. Ahora, mientras tanto, en estos días, entonces sí ya entran ustedes a la discusión de fondo. Bueno, digo, ya una vez admitido y todo eso, ya vamos a esperar lo que la respuesta, los traslados que se han hecho, los pronunciamientos de cada uno de ellos y entramos a la discusión. Ahora bien, ¿de qué manera van a proceder ustedes, magistrado Kader? Es decir, una vez que ustedes emitan una resolución, se va a notificar a las partes, se va a conocer de manera simultánea a nivel de los medios, de manera pública o de qué forma. Esa es una buena pregunta. Déjeme decirlo, yo creo que mis colegas magistrados son del mismo criterio, que en mi caso particular soy muy respetuoso de las formas procesales y por lo tanto hay que aplicar el principio de que primero debe de cumplirse con la comunicación interna. Esto significa a las partes y a los que intervienen dentro de un proceso, dentro de un juicio, e inmediatamente se puede salir con la población en general y los medios de comunicación. Es decir, si una sentencia la firmamos el día de ahora, pues el día de mañana en la mañana que se notifique a las partes, a los involucrados, y si eso es así, ya en la mediodía o en la tarde poder dar el comunicado o dar la resolución íntegra a los medios de comunicación. De hecho, bueno, esto que le comentaba mi colega Marina de la admisión a trámite de la controversia, lo estamos ahorita comentando porque se tomó la decisión, se notificó ya a los involucrados, entonces nosotros ya podemos comentar acá el estado en que está esto. Pero yo creo que ese es el orden que deben de llevar las cosas y es la legalidad procesal en este caso a la que debemos de cumplir. Claro, magistrada, obviamente las comparaciones no son a veces agradables y tampoco pretendo hacerlo, pero por ejemplo la pasada Sala de lo Constitucional los viernes era bastante habitual, ¿no? Conocíamos los medios de comunicación y los periodistas estábamos ávidos de conocer, siguiendo un poco la cuenta de Twitter de la Sala de lo Constitucional porque había resoluciones y entonces casi que los viernes era bastante habitual. Pero ¿a qué nos vamos a tener un poco ahora, digamos? No, mire, yo creo que cada, por ejemplo, la sala anterior tenía su estilo. Sí, claro. A lo mejor ellos habían acordado que las notificaciones o se iban a dar a conocer esa publicidad externa que hay de la justicia los días viernes. Podría haber sido que llegaron a acuerdos como estamos llegando nosotros a acuerdos ahorita. Sí. Por ejemplo, lo que decía el magistrado Kader, mire, primero vamos a notificarle a las partes porque así debe de ser y después hacer la publicidad
externa. Y en eso sí están de acuerdo los 5. En eso estamos de acuerdo los 5. Ahora, ¿qué día va a salir? Pues bueno, eso no lo hemos tocado. Yo creo que eso va a salir en el orden, ¿verdad? Que vayan saliendo. No creo que necesariamente tenga que ser un viernes, ¿verdad? Ni un día antes de vacaciones. No, va a salir cuando toque salir, ¿verdad? Cuando ya hayamos firmado la resolución y se haya pasado a Secretaría para que se notifique, y luego viene la comunicación pública para que los medios y el pueblo salvadoreño se dé cuenta de una determinada resolución. Yo creo que eso es estilo de cada sala, ¿verdad? Y es un poco más en términos de procedimientos, pero tampoco hay procedimientos que puedan generar alguna violentación de ley, de reglamentos. No, nosotros como jueces somos respetuosos de los procedimientos que nos dan las leyes, los plazos, la forma de proceder, los actos procesales, todo con todo el respeto y apego a la ley y a la Constitución. Y en la parte procesal, igual. Ahora, eventualmente solo este caso es el que han admitido. En el caso digo, porque del presidente de la República fueron al menos durante los 4 meses 5 hechos puntuales en los que remitió él el carácter de inconstitucionalidad. Es que yo creo que solo ese es el único veto que ha sido superado. Parece que hubieron otros. En términos de superación. Sí, pero es el único que se ha superado y que el señor presidente decidió remitirlo a la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, sobre trabajo ya de Corte Plena, entonces, sí, ya tuvieron varias reuniones como Corte Plena. Sí, ya hemos participado en 3, 2 de la semana pasada y 1 de esta semana. Y en realidad también es un trabajo enorme el que tiene Corte Plena. Yo tengo que reconocer que no tenía la adecuada dimensión de todo el trabajo que hacen mis colegas en Corte Plena, de toda la diversidad de temas que ahí se analizan y también de la complejidad que tiene. Por mencionar solo un tema, podemos estar hablando de una resolución en la cual se suspende a un notario por 3 años por haber cometido algún error. Ya solo eso se podrá imaginar. Y está hablando de un caso. De un caso, ¿verdad? Que implica análisis probatorio, las declaraciones del notario, las declaraciones de los perjudicados. Solo eso puede ser una resolución de varias páginas en la cual nos tenemos que poner de acuerdo, al menos la mayoría de los magistrados en Corte Plena, y solo eso puede durar media hora, 1 hora de discusión, y tal vez sea un punto de una agenda de 15 puntos, 20 puntos. Entonces en realidad es bien complicado, porque día sí día no se puede decir que uno está bien en Corte Plena. El tiempo que queda para empaparse del asunto, leer bien el expediente, hacer las consultas necesarias con los colaboradores, con los profesionales que están tramitando esto, hace que las cosas también no vayan con la celeridad que uno espera. Porque también tenemos que ser responsables y votar bien instruidos de lo que se está decidiendo. No nos podemos dejar ir por la prisa o por el cúmulo de cosas y estar tomando votos de algo que no estemos bien informados. Excelente. Nos quedamos en ese punto, hacemos una pequeña pausa comercial. Volvemos con más. Bueno, continuamos en 8 en punto. Tengo una inquietud sobre esto en el tema de los casos de investigación que han estado en manos de la sección de probidad. Magistrada, un poco en estos casos, porque tiene la sección de probidad, pero siempre pasan a Corte Plena, ¿no? Al final, sí. Sí, entonces, a estas alturas, ¿ya han conocido algunos casos o qué información o la sección de probidad ha rendido alguna especie de informe preliminar como para actualización, digamos, para ustedes? No, en el tema de probidad todavía no hemos tocado ningún caso, pero sí creo que ya pronto, ya se nos anuncia por ahí, pero hasta el momento sí no hemos tocado ningún caso. ¿Y cómo sería el procedimiento? Ustedes, para actualizarse, pedirían alguna especie de un informe a la sección de probidad. Sí, de hecho, se están pasando ya algunos informes de casos acabados para que los empecemos a estudiar, a leer y a irnos haciendo ya un criterio, una idea para el día que nos toque discutirlo ya en Corte Plena. Pero todavía no se ha agendado ningún caso ya para que sea decidido en Corte Plena, todavía no. O sea, contacto directo ya así con la sección de probidad como tal no ha habido de tener, la presencia de que en Corte Plena hayan llegado con expedientes, nada de eso. No, todavía no. Probidad no, todavía no. O sea que en todo caso, si se conocen algunos elementos en Corte Plena, pareciera que sí. De hecho, de lo que sí hemos tenido información, creo que fue ahora,
de que se están haciendo unas consultorías en la sección de probidad para mejorar el mecanismo, ¿verdad? Porque acordémonos que es una ley bastante vieja, a veces no tiene los procedimientos muy claros, y eso sí, los magistrados que están encargados, que vienen ya desde que, creo que desde que se fue esta sala, porque parece que unos magistrados de la sala que se fue eran de la Comisión de Probidad. Entonces, lo que han quedado ahora, tuvimos un informe, creo que fue ahora, de que sí, se está trabajando mucho para mejorar todo lo que es la sección de probidad, todo el procedimiento, más transparencia, más clarificación, más respeto también a las garantías procesales de los investigados. En fin, todo eso se está trabajando para mejorar la sección de probidad. Sí, eso sí, tuvimos ese informe ahora este día de uno de los magistrados que está en la comisión de la sección de probidad. Sí, sí. Sí. Ahora, ¿será conveniente en algún momento determinado entrar a analizar sobre esta ley? Porque la ley de la sección de probidad es ¿qué? 1950 y algo, ¿no? Sí, o sea, 50, sí. Entonces, ¿qué habría que hacer con esto? Bueno, yo creo que sí es clave que nosotros podamos empaparnos bien de todo el tema de probidad, no solo los criterios que ha tenido la anterior conformación de Corte Plena, de los casos que han salido ahí dictados con resolución final, ya sea decidiendo pasar al juicio de enriquecimiento o sobreseyendo o archivando, sino que también revisar el estatuto de probidad, que eso implica la ley de probidad. A mí me interesa mucho revisar el procedimiento que se sigue en probidad. Como bien decía mi colega, se están haciendo los esfuerzos, nos comunicaban ahora, de hacer una consultoría para precisamente mejorar todos los aspectos procedimentales del tema de probidad, y también que hayan herramientas de análisis financieras, contables, económicas, que sean propias para el área, porque ahí debe de ser un área multidisciplinaria, no solo pueden ser abogados los que conozcan de primera mano eso. Entonces, eso es importante. De hecho, Secretaría General de la Corte me hizo llegar el día de ahora precisamente un resumen de los criterios más importantes que se han venido adoptando en los últimos tiempos sobre probidad, para empezar yo a profundizar sobre la temática, y así cuando se eleve y suba a Corte Plena los primeros casos, que yo creo que nos comentaban también que ya hay casos que están en estado de resolución final y que los van a empezar a mover a subir a Corte Plena, en mi caso particular, para estar bien informado de toda la temática y poder tomar las mejores decisiones. Ahora, cuando se habla de la consultoría, esto específicamente, ¿cómo sería la contribución de una consultoría? ¿En qué términos? Bueno, yo tengo entendido en mejorar los procedimientos, sobre todo, ¿verdad? Que sean claros, que sean transparentes, que estén las reglas bien claras, ¿verdad? Y que las garantías procesales, que el investigado tenga el derecho o la oportunidad de ser escuchado, que tenga los plazos también son bien importantes, en fin, todo lo que implica el procedimiento de una... ¿Les ayudaría, perdón, magistrada, a un poco a estandarizar procedimientos? Exactamente, sí, eso, o sea, las reglas claras para que no se estén haciendo actuaciones en un caso de una manera, en otro caso de otra. ¿Pudo haber ocurrido en el pasado esto, de que se hiciera así o que...? Ahí sí no le podría decir, ¿verdad? Pero el hecho de tener una normativa tan antigua, por ejemplo, sí les podría... Indudablemente que sí, una ley muy antigua que ya no está al momento. Por ejemplo, estamos con un sistema de oralidad, ¿por qué no la oralidad también para conocer esos casos? La participación del investigado, creo yo que todo eso es bien importante. Los trámites que estén claros y que sean estandarizados, los plazos, en fin, todo eso creo que le va a dar más transparencia y más seguridad y más garantía también al funcionario que está siendo investigado. Sí, porque el tema de cómo se hace con transparencia esto es esencial, ¿no? O sea, y que también sea justo el proceso. Sí, yo creo que este tema de la consultoría, por lo que nos informaron ahora, que fue un informe breve, después nos iban a profundizar más, estaba orientado en la gestión del procedimiento, es decir, desde la manera en cómo se clasifican los procedimientos, tener un índice electrónico de estos, saber bien en qué estado están, todo eso estandarizarlo con herramientas, por ejemplo, informáticas, así como tener las herramientas para hacer los análisis que yo les comentaba, ¿no? Los financieros, los economistas ocupan muchas herramientas informáticas, tecnológicas para hacer sus análisis, que yo creo que es bueno que se establezcan y se estandaricen, ¿verdad? Para poderle aplicar la misma
misma regla, ¿verdad? Todos estos procedimientos que ahí están. Y de ahí, pues siempre, ya sean resoluciones en contra del investigado o favorables, también darlas a conocer a la ciudadanía, ¿no? Para que se enteren el por qué se ha tomado una determinada decisión. Ahora bien, de los 5 magistrados de Sala de lo Constitucional, ¿siempre hay uno que está directamente con la sección de probidad o no? ¿Cómo funciona en ese sentido? ¿Cómo será el caso ahora? No necesariamente, es decir, nos están informando ahora precisamente porque tocamos ese tema. ¿Sí? De la conformación de las comisiones al interior de la Corte Suprema de Justicia, y hay diversas comisiones. Está la comisión, por ejemplo, que tiene que ver con judicatura, la comisión de modernización, la comisión de probidad y ética, y así otras más que ahorita se me escapan los nombres. De jueces, ¿verdad? Entonces ahorita, claro, han quedado, decirlo así, incompletas porque si fueron 5 magistrados que conformaban en alguna comisión o en otra. Entonces ahora se ha tomado la decisión de, si hay algo urgente, nosotros sumarnos a alguna comisión, y si no, esperar el inicio de año donde se reconforma o se termina de volver a plantear la reconformación de las salas, y ahí, una vez establecido eso a principio de año, también poder restablecer las comisiones, reestructurarlas, y ahí donde nosotros nos podemos ya sumar formalmente a alguna de ellas. En el caso de un magistrado de la Sala de lo Constitucional, no necesariamente o no es forzoso que esté dentro de la comisión de probidad. Puede ser que sí, que haya un magistrado o 2 magistrados dentro de la comisión de probidad. Porque en el pasado, en la sala anterior estaba Edward Sidney Blanco, ¿no? Estaba, y el doctor Jaime creo que también estaba. Sí, los dos, ¿no? Creo que eran 2, no recuerdo ahorita exactamente. No necesariamente podría ser así, sería no necesariamente. Dependiendo, digamos, a dónde se siente el magistrado como más cómodo por su experticia, su experiencia previa, en donde cree que puede servir mejor, ¿verdad?, de impulso a estos temas, porque hay muchos temas en las comisiones. Excelente. Hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto, nos quedan unos pocos minutos ahí. Solo quería consultarle, y se los pregunté un poco en el corte comercial, magistrada, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó, ¿no?, de que hay algunos recursos de inconstitucionalidad en el caso de la candidatura de Nayib Bukele. ¿Son recursos que han sido presentados? Sí, el primero, por cierto, cuando llegamos el lunes, yo creo que fue la primera que llegó, primera inconstitucionalidad. Sí, fue la que recibimos. Y ahorita está en trámite de admisibilidad, ¿no? ¿Cómo proceden entonces? Viendo toda la parte de formalidad también del recurso presentado. Primero es un examen liminar de la demanda para ver si llena todos los requisitos y admitirlo. En esa etapa está ahorita, para ver si se admite o no. ¿Y son 2 solo en el caso de Nayib Bukele? Sí, solo les ha llegado 2. Contra candidaturas presidenciales solo son 2 demandas. Sí. Contra el señor Nayib Bukele, que el mismo ciudadano demandante ha pedido que se acumulen, que se tramiten en un solo expediente. En realidad no sé por qué se presentaron de manera separada, es decir, la misma persona presenta la queja por 2 motivos distintos, pero hizo 2 demandas separadas. A continuación presenta un escrito pidiendo que se acumulen. Ahora, y aquí el plazo, entonces, ¿cuánto tiempo es lo que tienen que tomarse ustedes para...? Bueno, la ley de procedimientos constitucionales, que es otro de los problemitas que ahí tienen y que se pueden mejorar, no establece tiempos totales, en lo cual debe durar, en este caso, un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, sí establece algunos tiempos en cuanto a qué plazo se le va a dar a la autoridad demandada, por ejemplo, para responder, en otros procesos que se establecen plazos probatorios, pero en este caso no hay plazo. Y como bien decía mi colega, estamos ahorita en la etapa de, así junto con estas demandas, ha habido otras que están ahí también pendientes de resolver, entonces todas las estamos viendo y contrastando con los requisitos legales para ver si está bien fundamentada, si el acto que está reclamando es revisable, y si eso es así, admitirla a trámite, o si no, podrá hacer una prevención para que cumplan los requisitos, o puede declararse improcedente de entrada. Perfecto. Ahora bien, magistrada, ¿cómo esperan ustedes que en 9 años les evalúe la población en términos de cómo han actuado? Bueno, ¿Cuál es la expectativa suya, por ejemplo? Que apenas comienzan, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que dentro de 9 años la población esté satisfecha de nuestro trabajo. Eso es nuestro objetivo, nuestra finalidad como jueces, satisfacer al justiciable, ¿verdad? Responder a las demandas, responder a todo el que acuda al sistema judicial a pedir que se le tutelen sus derechos. Esa es nuestra finalidad, que dentro de 9 años se nos juzgue y se nos juzgue bien.
Y esta parte de cómo, porque a veces hay tendencia de la gente de querer ver todo esto en términos ideológicos, políticos, ¿ustedes creen que lograrán hacer un trabajo que de verdad les permite entonces que la gente la vea con mucha asepsia y diga, efectivamente hicieron un trabajo apegado en términos jurídicos, constitucionales en este país? Yo creo que sí, que ese es el deber del juez, ¿verdad? Proyectar una credibilidad de un juez que solamente su único camino es la Constitución, las leyes y nada más, ¿verdad? Que no estamos influenciados por la independencia judicial, que desde que tanto se habla es un derecho del justiciable, y eso es lo que tenemos que llevar nosotros a la ciudadanía, que se nos vea como verdaderos jueces, no que se nos vea porque estamos resolviendo de una manera ideológica, y no solo ideológicamente política, ¿verdad? Porque hay otros tipos de que en el ser humano pueden pasar, pero eso lo tenemos que tener claro los jueces, que nuestro deber es responder a la Constitución, a las leyes, a los tratados internacionales, a todo el ordenamiento jurídico y más nada. Magistrado, porque sí ha habido mucha expectativa, ¿no? En términos, bueno, no digamos en términos de lo que implicó para los diputados tomar un acuerdo, sino ya el desafío, los retos que están presentados para ustedes. Sí, en efecto, ¿verdad? Hay mucha expectativa de la población. Un deseo, una aspiración personal sería que la ciudadanía en términos generales comprenda que las decisiones que adopta una sala de lo constitucional podrán ser favorables para una parte, desfavorables para otra, les podrán gustar a unos, a otros, pero que entiendan, ¿verdad?, que las decisiones que se adoptan son decisiones en base a los criterios propios de cada uno de los magistrados que conformamos la sala, y poder demostrar con nuestra fundamentación, nuestra manera de actuar, que son decisiones que las vamos a tomar porque sea nuestro criterio jurídico el que ha prevalecido y no algún otro interés. Que van a ser criticables las resoluciones, pues seguramente, que van a estar criticándonos fuertemente algunos sectores por algún tipo de resoluciones, pues eso es así, es normal, pero que la crítica sea sobre todo jurídica, ¿no? Para que en nuestro país cada vez más haya una cultura constitucional, pero de altura, y que se descalifique alguna resolución de nosotros, pero en base a criterios jurídicos, no a prejuicios, no a cuestiones que no sean ciertas, ¿verdad?, sino que se analicen las resoluciones, que la ciudadanía aprenda, ¿verdad?, un poco de derecho constitucional, y que se nos juzgue, pero con texto en mano, leyendo las resoluciones y no por las noticias falsas que puedan decirse al respecto. Ahora, el tema de independencia y transparencia, que es esencial para ustedes, ¿no? Exacto, sí. La independencia judicial es parte de la esencia del juez, y es un derecho del justiciable que nosotros debemos de potenciar siempre en nuestras resoluciones. Sí, 9 años, o sea, sí, parece bastante, pero bueno, pasa rápido también. Bueno, con el trabajo que tenemos, si va a ser así, ni los vamos a sentir, vamos a pasar bien entretenidos. Realmente. Eventualmente están dando clases también ambos, ¿no? Sí, estamos dando clases, sí. Sí, bueno, estos 9 años nos va a tocar combinarnos, porque en mi caso quiero mucho a la academia, y mi aspiración es, bueno, dedicarle el 100% a la sala, pero dedicar un 1% para hacer un 101% siempre a lo académico, y seguir dando clases en la materia que me gusta mucho, que es el Derecho Procesal Civil en la ESEN. Ya me llamaron y me dijeron, mire, ¿va a seguir? Y yo le dije, sí, voy a seguir. Ahí voy. ¿Y si va a continuar? ¿Solo está en ESEN en este momento? Sí, ahorita sí. ¿Y usted está entonces en la Matías Delgado? Sí. Ahí estoy, ya tengo 20 años de estar en la docencia, ya es parte de mi vida y espero no dejarla. Vamos a ver cómo nos arreglamos fuera de horas laborales, los días sábados, y a veces hasta reponiendo clases hasta días domingos, pero siempre estar ahí en la academia. Yo creo que eso es bueno también, llevar las experiencias y todo a las nuevas generaciones. Sí, porque me imagino que también en términos de los estudiantes muchas expectativas de cómo ustedes también están desarrollando la parte académica, pero también ya la práctica, ¿no? Así es, sí. Yo les decía a mis alumnos con la anterior sala que dio sentencias tan polémicas, y como dice el magistrado Kader, a unos les agradaba y a otros no, pero les decía a mis alumnos que era una clase que se recibía cada vez que salía una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Para la academia eso era bien importante, porque daba lugar incluso a discusiones entre los alumnos, ¿verdad? Que ellos sepan también hacer un análisis técnico jurídico de una sentencia, ya es un avance. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, magistrada. Qué gusto que haya estado con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias, magistrado, por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Perfecto, nosotros terminamos 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Se quedan con su programa Sin Superviso. Buenas noches.